Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nosotros muy bien, muy felices. Dormimos en un lugar increíble. Sí, dormimos en Kleines Junction, ¿cómo se pronuncia? No estoy seguro. Es como Junction quiere decir cruce, Unión, ¿no? cruce. Unión. Le contamos en el anterior video, dormimos acá y tomamos la decisión de volver a Alaska en este punto. Así que estamos muy felices. Espero que ustedes estén preparados de conocer otro pedacito de Alaska, que ahora en ruta les vamos a contar mejor cómo es esto de acaban de entrar a Canadá, vuelven a Alaska, qué pasó. Les vamos a contar, pero primero vamos a preparar el mate, terminar de despertarnos y mostrarles en el lugar en el que dormimos, que está muy lindo, y arrancar ruta, ¿o no? Sí, correcto. Hacer migraciones de vuelta. Sí, otra vez migración. Yo estoy con un ojo acá en la cámara y con el otro ojo estoy mirando para allá. Avi se nos fue lejos, yo creo que porque hay otra Toyota acá atrás. Así que estamos ahí con un ojo y un ojo. La voy a ir a buscar porque ya se nos está alejando. Vamos a preparar el mate. Miren, anoche la Toyo que se estacionó atrás nuestra, muy parecida a nuestra Toyo, porque miren, tiene la puerta atrás, es otro modelo, pero es muy difícil, les digo, ver Toyo ya en pie, digamos, en las rutas, aunque sean bien tradicionales en estos países. No las vemos muy seguido, así que cada vez que vemos una es como, ¡ay, qué linda! Aparte se estaciona al lado nuestro, miren qué hermosa que está. Y bueno, está la hermanita acá. Cuando uno quiere salir temprano, parece que las cosas se complican. La Toyo no quiere arrancar, en realidad parece que no tenemos batería. A ver, vamos a probar. Ahí Diego está usando un aparatito que le vamos a mostrar, que es la que nos llegó. ¿Va? Bueno, listo. Aparentemente tenemos batería baja, ¿no? Sí, se murió. Yo creo que se debe haber muerto la batería. Vamos a tener que comprar una nueva. Sí, o sea, esa la tenemos desde Ecuador. Bastante aguantó. Y la verdad que nunca mejor lo que nos llegó, que les vamos a contar en un rato, ¿no? Impresionante. Nos acaba de salvar en el medio de la nada. Teníamos, creo que es la publicidad que vamos a hacer más encaje, más naturalmente, más orgánica que puede haber, porque Asper X, esta marca, nos envió el otro día este cargador de batería rápido y lo teníamos guardado y dijimos, bueno, después más adelante del video se los mostramos, y lo tuvimos que usar antes de poder explicarles lo que nos llegó y contarles ese magnífico aparatito que nos llegó. Así que en un rato, con más tranquilidad, le vamos a contar qué es lo que nos salvó recién, y bueno, vamos a tener que comprar una batería próximamente. Ahora sí, a seguir. Toyo en ruta. Tenemos acá ya preparados los pasaportes, documentación de Avi, porque como volvemos a Alaska, volvemos a entrar a Estados Unidos desde Canadá. Y acá pusimos a cargar de vuelta para que esté 100% preparado para la próxima, porque si la batería la tenemos muerta, lo vamos a tener. Este nos va a salvar en todo este video, o hasta que podamos comprar una batería donde consigamos, porque estamos en pueblitos muy chicos. Así que este arrancador de batería que les contaba que nos mandó Asper X está buenísimo y nos salvó, como vieron recién, y nos va a salvar. Miren lo que es súper chiquito, entra en la mano mía, es bien muy portable, sí, la verdad. Portátil, perdón. Portátil, sí. Así que está increíble, y viene esto con estos cablecitos que se enchufan a la batería y al arrancador, y después viene con un cable USB para poder recargarlo. Y otro beneficio que tiene es que se recarga muy fácil, muy rápido, así que va a estar disponible en unos minutos para volver a utilizarlo cuando apaguemos la Toyo. Está buenísimo y se guarda todo en un estuche chiquitito y lo podemos tener acá adelante ante cualquier emergencia, así que está bueno. Sirve también para cargar celulares, sí. Sirve también para... Avi quiere venir al video.
Sirve también para cargar celulares, sirve para... Bueno, es un banco de carga también, ¿no? Y otra cosa que me estaba olvidando, tiene acá una brújula y linterna. Así que la verdad que es súper básico para tener acá ante cualquier emergencia, y al ser chiquito es súper cómodo de llevar a todos lados. Les dejamos, si quieren ver el producto o otros productos de esta marca, el link acá en la descripción con un código de descuento que siempre les consigue Abby, que es una genia. Si lo llegan a necesitar o lo quieren para que les salve como a nosotros, les dejamos acá el link en la descripción. Y vamos a seguir a la ruta, que tenemos que llegar a la frontera. Bienvenidos a Alaska una vez más. Volvimos, gente, extrañábamos mucho Alaska, así que decidimos volver. Acá estamos frente a otro cartel de Alaska. ¡Qué locura! Como les contábamos, volvimos a Alaska, no volvimos a la Alaska. Nos están felicitando. No volvimos a la Alaska que fuimos antes, sino entramos a otra parte de Alaska que se entra desde Canadá. Si ven acá en el mapa que les voy a dejar... O en el que está ahí, perdón, mirá. Sí, o en el que está ahí, vamos a mostrarles. Vengan. Por ejemplo, acá hay una parte de Alaska que baja. Esta, como si fuera una península, pero en realidad acá hay todo tierra, ¿no? Canadá. Acá está todo Canadá. Entonces, nosotros salimos por acá, de Alaska a Canadá, hicimos esta ruta y en vez de seguir para acá, decidimos desviarnos, que fue en Haines Junction, para volver a entrar a esta zona de Alaska, que no tiene acceso por Estados Unidos, tiene acceso sí o sí, tienes que entrar por Canadá. Sea por acá o sea por acá por ferry, siempre hay que pasar por Canadá, así que decidimos hacer esta vuelta, última vuelta por Alaska, que dicen que es muy linda esta zona en esta época, por algo en especial que ojalá podamos ver. Así que dijimos, una vueltita más por Alaska, no viene mal, ¿o no? No hace mal a nadie, yo creo que no. Así que bueno, ahora estamos cerquita de Haines, que es el primer destino de esta zona de Alaska. Vamos. Bueno, nos olvidamos de contarles la frontera. La verdad que es una frontera súper chiquitita y fue súper sencillo porque nosotros ya tenemos el permiso, el I-94 abierto en Estados Unidos, que nos lo abrieron por 6 meses cuando entramos a Alaska, así que estamos dentro de ese periodo. El chico solo corroboró los datos, los pasaportes, las visas y que esté todo correcto. Y pasamos, fue súper sencillo, así que buena onda, muy tranquilo. Llegamos a Haines y ya les digo que valió un montón la pena el desvío porque el pueblito es hermoso, ya les vamos a mostrar, pero nos vinimos directo a un punto donde se pueden ver los osos, que es por lo principal que hicimos este desvío, que se pueden ver los osos comiendo salmón en esta época y dicen que es de los mejores lugares del mundo para ver los osos alimentándose ya de los salmones para irse a dormir durante todo el invierno. Pero ya hay gente y me parece que ya algo vemos.
no sé, esas imágenes creo que no hace falta decir nada. Estoy hasta emocionada. Estoy volviendo ahora a La Toyo porque Diego se quedó allá y yo fui siguiendo al oso como con la gente por el costado, así que caminé como unos, no sé, 200 metros, así que estoy volviendo porque ya el oso continuó su rumbo por allá. Vamos a ver si aparecen otros en este punto, pero qué locura, o sea, recién llegados dijimos, bueno, vamos a estacionarnos por acá, no sé si habrá algún horario en especial en el que ellos vienen a comer, pero ni llegamos y ya estaba este oso cazando, así que qué locura este desvío y otra cosa más que nos regala Alaska. Valió mil la pena sin haber visto oso. Ya le dije a Diego, che, haber desviado para acá, la ruta re linda, el pueblo se lo ve muy lindo y a lo que vinimos se dio en el primer minuto que llegamos, así que no podemos pedir más, amigos, felices. Lo di todo, seguí al oso, todo para poder grabarles lo más que pueda, sin spray de oso, sin nada, pero bueno, también me animé porque acá hay otros fotógrafos que iban adelante, entonces yo los iba siguiendo un poquito a ellos. Y también cuando están comiendo se los ve tan concentrados en la suya, que me imagino que es donde menos peligro hay, o sea, ellos ni te registran que estás ahí, están concentrados con su alimento, entonces creo que por eso también no hay tantas advertencias acá y la gente puede ir al costadito sin problema. Pero cuando vi que me iba quedando sola dije, mejor voy a seguir a la gente, por las dudas ya me vuelvo. Y si ven, este es todo el río por el que caminó el oso y allá hay como un puente y sale como si fuera la bahía, así que en este río es donde se los ve pescando, por aparte de piedras, y ahí es donde cazan y nosotros estacionamos por allá, así que yo fui acompañando al oso por acá. Y acá deberían aparecer más, me imagino, en diferentes partes del día, así que creo que vamos a pasar la tardecita por acá a ver si vemos otros. Otra cosa por lo que es famoso Haines es por el avistaje de águilas calva, la que les mostramos que vimos en Valdés, que es el ave icónica de Estados Unidos. Acá es el mejor lugar del mundo, por lo que leíamos también, para verlas en septiembre, pero ya ahora ya vimos un montón. Ahí al costado del río, en Los Pinos, ya vi 2 o 3, también voy a intentar grabarlas, porque este lugar es una locura, es hermoso aparte. Miren lo que es este paisaje. Estamos acá esperando porque adentro de esos arbustos hay una mamá con 4 osos. No sabemos si son grizzlies o osos negros, pero justo esta gente nos avisó y nosotros veníamos caminando y la vimos ahí justo mirándome entre las plantas y yo caminando lo más pancha por ahí. Así que estamos esperando a ver si salen. Me imagino en algún momento están durmiendo a cazar más. Así que vamos a esperar acá. Yo le iba a decir a Diego de traer la Toyo acá por las dudas y a guardar adentro. Señor ahora que se mandó ahora ahí a la... No sé por qué los espanta a los ositos. Imagino que le están robando el salmón. No sé, no entendemos. Pero es alguien, ahora que estoy viendo la camioneta, es alguien como oficial, digamos, del parque acá. No sé por qué no pueden estar ahí en esa pasarela que es son esas como escaleras que suben y bajan para el salmón.
hacen, amor? Qué espectáculo nos dio la mamá osa con sus 4 bebés, la verdad. Muy bueno. Después vamos a ver Para completar el día. las fotos que pudimos sacar con la cámara, con el celu y todo, a ver qué quedó, pero creo que va a haber bueno, lindo ya lo material. vieron ustedes acá, así que nada, nos dio un show increíble. El señor no pudimos preguntarle qué es lo que estaba haciendo, por qué los espantaba, porque todavía está en su trabajo de espantarosos ahí. ¿A qué te dedicas, flaco? No, yo lucho con osos todos los días. Algo Así que normal. hicimos 2 suposiciones. Puede ser porque para que no les rompa la estructura, y segundo, sino también para que ellos no se acostumbren a... Déjala. Ya está. Bueno, teníamos una mosca ahí en el lente. Era esa mancha que vieron ahí. Pero si no, la segunda cosa que creemos es también para que no se acostumbren a dejar de cazar porque tienen el alimento ahí enganchado en la cerca, no sé. No sé bien qué función cumple esa cerca tampoco. Sí. Todo para preguntar, pero me imagino al pobre muchacho le deben preguntar 878 veces las mismas cosas. Nosotros queríamos controlar un poco la emoción, entonces no preguntamos. Sí, y aparte estaba ahí metido, espantando de vuelta que volvieron los bebés a subirse a la cerca. Así que bueno, vamos a ver nuestra bebé ahora, a ver cómo anda, que la dejamos en la toalla. Bueno, ya estamos en la Toyo y listo, confirmadísimo que es la batería. Vamos de vuelta a usar nuestro aparatito nuevo. Cada vez que la apaguemos lo vamos a tener que usar. Por lo menos creo que hasta Whitehorse, que es cuando lleguemos por allá, vamos a tener que usar este sistema así para arrancar la Toyo, porque acá no vimos mucho para comprar. Vamos igual a ver ahora en el centrito si llega a haber algo para comprar, una batería, y si no, bueno, será en Whitehorse, recién cuando volvamos a Canadá. Tenemos un problema más grave, ¿no? Se murió del todo la batería, parece, porque no aguanta carga, no... O sea, si sacás la... ¿El arrancador? Si sacás el arrancador, se apaga la camioneta. Se cae. O sea, ni con la carga del alternador aguanta. No, nada. Lo único que voy a chequear ahora, por las dudas, es que esta tapita que está acá se haya quedado, no sé, que se haya quedado sin líquido, qué sé yo. Estas supuestamente creo que son libres de mantenimiento, pero bueno, vamos a probar, es lo único que muerto por muerto. Sí. Y si no, acá del punto este de donde estamos de los osos, estamos del centrito de Jaime, estamos a unos 15 kilómetros. No sé, me voy más a o menos con la bicicleta. Sí, o con la bici, o pedirle a alguien. Ahora toda la gente está yendo, es un único camino, digamos, al centro. La gente viene acá y va al centro. Pedir a alguien ir para allá, comprar una batería. Me imagino que el pueblo es muy chiquito, pero en algún lugar me imagino que deben vender alguna batería, no sé. Si no, la gente acá donde compra. Algo debe haber, pero bueno, vamos a investigar e intentar hacer pruebas. Bueno, tomamos una decisión, no hubo caso con la batería, así que está muerta, ya no nos va a salvar ni el arrancador. Por la hora, son ya las 3 de la tarde, acá aparte domingo, y en el pueblito espero que haya algo abierto. Diego lo llevó una chica que estaba estacionada acá al lado hasta el centro, porque son como unos 15 kilómetros, y en la bici iba a tardar en ir y volver, entonces queríamos hacerlo lo más rápido posible para ver si encontrábamos algún lugar abierto para conseguir una batería. Así que yo me quedé acá con Abby esperándolo en la Toyo, cruzando los dedos que consiga una batería a buen precio, porque en un pueblo alejado ni siquiera este es el Alaska, así que creo que no nos va a salir tan económico, pero lo importante es que, bueno, que consiga algo, porque no nos queda opción hoy domingo en este pueblo, y que pueda volver rápido para poder instalarla y esté todo solucionado para seguir viaje y para ir al centro a conocer, que yo quiero ir a grabarles. Así que yo voy a aprovechar que no tenemos nada de comidas frescas porque todavía no pudimos ni ir al súper, y como estuvimos haciendo 2 fronteras en 2 días diferentes, no podíamos tener alimentos. Estamos con comida cero, pero sí secos, así que voy a aprovechar a hacer un pancito para tener para el desayuno. Diego está de vuelta en casa, pero con la misma estaba batería. cerrado, sí. Estaba todo cerrado, mañana Recién abre. mañana.
Súper hermosa la chica, vino, me ayudó, me llevó hasta allá, fuimos, buscamos la batería, estaba todo cerrado. Hablamos le pedí si me llevaba a la policía porque estamos justo abajo de un cartel que dice no camping or overnight parking. Ese es uno de los problemas que tenemos. Estamos acá como en un área protegida, esta parte de los osos es como si fuera reserva. Entonces acá se puede estacionar, pero no se puede dormir. Entonces si tuviéramos que esperar mañana, Diego pidió permiso a la policía, dijeron que no había problema. Pero el otro tema también que tenemos, justo acá no hay señal dentro del parque. Entonces tendríamos que volver al centro porque después nos tenemos que tomar un ferry para irnos de acá, para no volver a hacer la otra ruta, que es lo que le quería contar después, pero eso lo voy a tener que adelantar. Y necesitamos ver online el tema del ferry, los horarios, los días y demás, y de acá no podemos resolver mucho. Así que vamos a intentar movernos, vamos a intentar arrancarla, a ver de alguna manera. Líquido tiene la batería, ¿no? Sí, recién me fijé, son libres de mantenimiento, pero por las dudas me fijé. La verdad es que, bueno, la familia Minarrieta en su momento en Ecuador nos ayudó con esta batería. Ya la batería tiene, como hacíamos la cuenta, tiene como 3 años mínimo, sí. Ya está. Así que, y nos dio unos avisos, pero bueno, pensábamos que no los escuchamos. Pensábamos que iba a aguantar por lo menos hasta Whitehorse con el arrancador, pero no, murió. Ahora ya directamente cuando o sea, le das arranque y mientras el cargador está conectado funciona, cuando lo desconectas se muere. Sí, que vamos a intentar revivirla y si no, no nos quedará otra que esperar, pero vamos a intentarlo. Buenas noticias. Intentamos una vez más instalar la batería y le dije a Diego, probemos una vez más, aunque esté muerta, quién sabe, tuvo un descanso, no sé, se le ocurrió salvarnos y con el arrancador nos salvó otra vez y arrancó, así que ahora no la estamos apagando, está terminando Diego de asegurarla y vamos a manejar hasta el centro y mañana esperar en el centro por lo menos y ya ir averiguando lo del ferry y demás, por lo menos ya podemos adelantar cosas y esperar tranquilos la batería. Pudimos llegar finalmente al centro de Jaén, estamos acá estacionados, ahí está el supermarket y vamos a aprovechar a caminar un poquito y ver si dormimos acá o dónde dormimos y mañana por acá esperar a que abra el local de las baterías y poder comprar una. ¿Qué dicen? ¿Conseguiremos a un precio razonable por acá? Yo creo que sí, pero bueno, vamos a aprovechar a recorrer este pueblito que se lo ve muy pintoresco. Miren lo que encontramos en el pueblo. Manzanitas. Ultra mini manzanitas. Justo el parque. Hay que probarla. Sí, el parquecito de acá tiene estos árboles. Pasa que parecen chiquitas porque los árboles están chiquitos todavía. A ver. Y justo había unas chicas que pidieron permiso para acariciar a Abby. Quiero decir que Alaska es muy pet friendly, es algo de lo que nos encantó de Alaska. Estados Unidos también, pero Alaska fue más todavía. Como que los perros son súper buena onda. Súper buena onda, todo el mundo tiene perro, pueden entrar a todos lados la gente, los niños paran para pedir acariciar a Abby. Y bueno, las chicas pidieron permiso para acariciar a Abby y las vimos que estaban agarrando las manzanitas, ¿sí? Sí, yo junté una del piso. ¿Y? Lo que tienen de pequeñito, lo tienen de sabor concentrado. Wow. Impresionante el sabor. De hecho, empecé a toser porque lo mordí y fue como mucho sabor en la boca, mucha saliva y se me fue la saliva chueca por el otro cañito. Ay, bueno, otra fruta que nos colecciona Alaska, o sea, antes eran frambuesas, ahora manzanas. ¿Querés probarla? Bueno, a ver. Vinimos a avisar a la policía. Acá fue donde me ayudaron temprano, que les contábamos que, bueno, nos querían hasta traer de nuevo hacia la camioneta. Yo me imaginaba llegando en uno de esos patrulleros y Aldana diciendo, no, ¿qué hiciste, Diego? Se ofrecieron a llevarlo de vuelta, pero al final la chica lo llevó de vuelta a Diego. Súper, sí, súper buena onda, la verdad que... lindos todos, impresionante. Bueno, siempre es como que están dispuestos a ayudar siempre. Sí, si uno viene a ser claro con las cosas. Y bueno, le dijimos que pudimos llegar hasta el supermercado y avisando
pensando que nos íbamos a quedar ahí hasta mañana, a la mañana, ni bien abre el de las baterías, poder comprarla y ahí movernos. Y nos dijeron que bueno, que no hay problema, que gracias por avisar. Recién venía caminando por la calle y me llamó la atención que estaban brillando ahí unas cositas rojas que resultaron ser thimbleberries, que son estas chiquititas que tenemos acá. Para que a ver si ahí le pega el sol. Un tipo de frambuesa. Es un tipo de frambuesa. Comí una, Aldana me retó porque no había preguntado si eran comestibles o no. Cal prueba antes de preguntar. Fui a los locales, le pregunté y me dijeron, no, es thimbleberry. Tienes suerte, no era venenosa. No era venenosa y está riquísima. Seguimos coleccionando frutas de Alaska. De vuelta en La Toyo, en el estacionamiento del supermercado. Está atardeciendo, miren las montañas de allá como se iluminan, qué lindo. Acá esperaremos mañana que abra el lugar de la batería. Acá salió el pancito que me puse a hacer hoy mientras Diego volvía. Así que bueno, ahora vamos a preparar algo para cenar y acostarnos. Buen día, nuevo día desde el supermercado de Haines. Ya fuimos caminando a averiguar la batería, así que la conseguimos por un precio, por lo que vimos en internet, un precio normal de Estados Unidos, así que por ser pueblo más chico no hay diferencia, así que por eso estamos felices. Y bueno, vamos a llevarla allá para cambiarla, intentar arrancarla para no tener que ir caminando y ya hacer todo el cambio ahí, dejarles la batería vieja ahí, que ellos la reciben también. Así que una vez más, Aspereki nos va a salvar. Vamos. Espero, y que ahora arranque y poder hacer el cambio de batería, así podemos disfrutar este último día acá en Haines. ¿Va? Está en verde todavía. Dale, Toyo. ¿Eh? Estoy acomodando acá atrás y Diego está haciendo unas pruebas porque recién la camioneta arrancó. Después que la probamos con el starter, dijimos vamos a probarla sola y arrancó perfecta. Entonces empezamos a sospechar, che, ¿será que la batería está todavía buena? Porque la verdad que gastar $185 no es joda. Y que sea que estaba jodiendo algún conector o algo. Entonces, bueno, vinimos acá hasta el local. Digo, estaba hablando con el chico haciendo unas pruebas para ver si ellos podían medir la batería, como a ver en qué estado estaba. Y el chico hizo todas las mediciones y dice que está con 60% de vida útil la batería. Así que estamos sospechando que sería alguna conexión o algo por ahí que esté fallando y no tener que comprar una batería nueva, por lo menos por ahora, porque la verdad que 60% es un montón. Y bueno, Diego está haciendo más pruebas con el chico. Lo que le dijo el chico es volver a cambiar los conectores, poner todo prolijo, y que con eso creo que estaríamos bien. De última tenemos el arrancador por las dudas, pero creo que vamos a seguir con la misma batería y ahorrarnos esos $180 por lo menos por ahora, y probarla y no cambiarla por cambiar pensando que era eso. Así que vamos a ver cómo avanza. Digo, sigan siendo ahí las pruebas con el chico acá del local. Y amor, últimas pruebas. Sí, nos chequearon la batería a fondo con unas maquinitas. Sí, eso lo conté que dio, 60%, okay. Pero ahora... Sí, que la batería está joya, 60%. Me dice, vamos a hacer una prueba más. Le con metimos, todo encendido. Con todo encendido, ventilación, luces, bueno, todo. Y arrancó. Y estaba perfecto, entonces... No sabemos qué... Bueno, la iremos probando un poco Sí, más. iremos probando. Lo que voy a comprar ahora es un borne lindo para poder enchufar bien los cables que tengo ahí. Porque tiene uno, pero para que quede uno... Ahí entonces no tenemos duda de si hay algo flojito o lo que sea. Claro, si ya después sigue fallando es porque es la batería. Sí. Bueno, y eso vale unos $20, ¿no? Menos. Sí, $12 me lo habían ofrecido en otro lugar. Acá le voy a preguntar a ver cuál me recomienda. Voy a tratar de comprar el mejor.
para que quede bien. Bueno, por suerte que nos dimos cuenta antes. De preguntar por la medición de la batería, menos y no mal. gastar $185, que es un Sí. montón. Bueno, ojalá siga viva esta batería. ¡Vamos, Ecuador! Nos movimos del centrito para venir a hacer esas cositas que quiere hacer Diego de cambios. Abby nos está por robar el desayuno. Te estamos viendo, Abby. ¿Qué estás haciendo, loca? Y nos vinimos acá a esta área, miren qué lindo que está todo acá, el fiordo, la bahía, para desayunar. Ya entre una cosa y la otra, hicieron las 11:30 de la mañana. Tremendo. Y para que Diego se ponga a hacer bien prolija ahí la instalación. Sí, miren, cambié un borne de la batería, que no me gustaba mucho porque todos los cables se enganchaban contra esto y esto era medio cochino. Entonces lo que hice fue poner borne nuevo, bien las conexiones, bien apretadas, las lijé un poquito. Esto debería quedar funcionando. Sí. Estábamos sospechando de que, o sea, toda la ruta de salida a Alaska y la primer parte de Canadá está súper fea, hay mucho pozo por el tema de la superficie, el permafrost que le dicen. Acá se arruinan mucho las rutas, entonces justo ahí empezó a fallar. Entonces creemos que con todo el movimiento de esa ruta puede ser que ahí las conexiones hayan quedado un poquito flojas y ese fue el problema. Así que bueno, iremos probando. Sí, pero vamos a no nos deje, no se afloje de nuevo el cable en el medio de la nada, porque a veces estamos por rutas que son la nada misma. Sí, pero también bueno, uno no sabe, o sea, esto un día enciende, otro día podría ser que no, y si no es la batería puede ser un cable suelto. Son o lo fierros, que sea. como siempre, todo puede pasar, pero bueno, vamos a desayunar con estas vistas hermosas. Aparte del desayuno con estas vistas, hicimos una pizza. Mirá qué almuercito. De pepperoni. Pepperoni pizza. Makikatsu dichi. Acá se usa mucho el pepperoni, así que es como una calabresa nuestra, pero con pepperoni en vez de con salame. Así que bueno, ahí vamos a cortar la pizza, almorzar. Y hoy tenemos el ferry. A las 9:30 de la noche tenemos que hacer el check-in. Y el ferry está para allá, también para el lado donde está la zona de los osos. Así que hoy vamos a volver antes de hacer el ferry. Tenemos todavía unas 5 o 6 horas libres. Vamos a ver si encontramos a esa osita de nuevo. Sí, vamos a ir a ver de vuelta, pasar ahí la tarde hasta que se haga la hora del ferry. Pero primero vamos a almorzar con estas vistas. Que miren, salió el sol y está increíble de vuelta el día como ayer, ¿eh? Espectacular. Tan feliz estoy con mi bicicleta y tantas ganas tengo de usarla que la Toyo ya está encendida, motores en marcha. Yo me voy a ir pedaleando a ver a los osos. La chofer Aldana va a estar ahí segundeando mientras pueda. Si no llega a poder por el tránsito, bueno, nos iremos encontrando en el puente probablemente. Pero bueno, ya está. Ahí arranca la dama. Hicimos un nuevo amigo, es de Florida. Le dicen Rudy. Un placer conocerlo, un genio, y construyó su propia van y es impresionante. Así que estamos felices. Arranca la gente, arranca. Jeje. Vámonos. La cagada es que yo acá lo primero que tengo es una subida. Así que estoy medio en el horno. Vamos a ver qué tal va. Y bueno, y Aldana que la intentará perseguir un poquito, pero allá atrás viene, miren. Vamos, qué lindo. Esto para mí era algo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Qué linda que sos, Toyo. Fiu, fiu. Ahí va, mírenla, qué linda. Y acá va nuestro amigo. ¡Yihi! Me cuentan ustedes qué opinan de las vistas de mi bicicleteada.
que la expedición ha tenido éxito. Llegué al atollo, el atollo está entera, está todo bien por acá, así que tal vez tengamos éxito y acá adentro hayan personas o que por allá hayan osos. Vamos a ver con qué nos encontramos. Posible avistaje de osos porque la gente está toda por acá esperando. Por acá espero encontrar a Aldana también. Vamos a ver si la encuentro o no. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan, a ver qué vieron. Ahí la veo paradita, Aldana. A ver, vamos a entrevistarla ahora, sí. ¿Qué onda? ¿Te vuelta en los bebés? Recién apareció otro proyecto, no sé si es la misma, porque vimos solo a los bebés que están ahí. Hay tránsito de osos. Tiene retenidos ahí a la gente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Acá en el puerto donde vamos a cruzar para Skyway, que es una ciudad que está como si fuera acá enfrente de la bahía. Tenemos 1 hora de ferry, vamos a embarcar al atollo por primera vez en un ferry. Va a navegar en Alaska. Qué loco, me emociona hasta casi las lágrimas. Era lo que nos faltaba en Alaska, embarcar al atollo, porque podemos hacer la vuelta por la ruta por la que veníamos. En kilómetros son como 200 kilómetros más hacia Whitehorse, que es para donde vamos a pasar, y es la misma ruta. Entonces decidimos, en gasolina era un poquito más barato, pero dijimos, preferimos pagar un poquito más, ahorrar tiempo, o sea, serían por ahí como 2 días de viaje por la otra ruta, y acá va a ser 1 hora de ferry nada más un rato más de ruta, porque son 200 kilómetros de ahí a Whitehorse, donde nos deja el ferry, y aparte conocer una ciudad más, otra ruta más de Alaska, y entrar a Canadá de vuelta por ese lado y hacer la ruta nueva y no la misma por la que ya conocemos. Y también la experiencia del ferry. Así que lástima que va a ser de noche, porque vamos a navegar acá sobre los fiordos, así que no se va a ver mucho, pero la experiencia va a estar buena. Así que estamos acá ya para hacer el check-in, vamos a preguntar todo. Nosotros compramos online el pasaje, nos salió el atollo más 2 personas, $138, y Abby viaja gratis. Así que bueno, vamos a entrar acá a la estación del ferry a presentar nuestros documentos para que nos enumeren. Estábamos viendo acá ese cartel. En realidad nosotros no nos llamó la atención porque no lo entendíamos ni lo vimos. Estábamos viendo acá el águila en versión real, o sea, están acá momificadas, por así decirlo. Y nuestro amigo que hicimos hoy, que les mostramos, nos estaba contando que ahora iba a preguntar, porque este cartel, que él entiende, quiere decir que nos están avisando, número 1, es el riesgo más alto de ataque de piratas. No, dice de riesgo de ataques. Y cuando preguntó él temprano, cuando vino a comprar el ticket, que él no lo compró online, lo compró acá físico, le dijeron de piratas. Entonces él se mató de risa como diciendo, y le dijeron, no te rías, en serio, es de piratas. Wow. Bueno, pero estamos en Estados Unidos, o sea. Yo tengo un cuchillo en casa, no sé si será suficiente. Pero estoy listo. Imagino que nos defienden a los turistas la Armada de Estados Unidos, la Navy. Esperemos, mamita. Qué loco ese cartel. Sí. Bueno, ahora él va a preguntar de vuelta, dijo, ¿no? No sé, ahora vamos a ver qué dice. Ya estamos ubicados en la línea que nos corresponde. Nos asignaron la línea número 3. 1, 2, 3, se van a ir posicionando todos los vehículos. Y por ahí creo que vamos a entrar al ferry. Creo que no está el ferry todavía. Y creo que los de enfrente también. Allá hay más líneas. O no sé si será para mañana eso. Si no, ya ahí están también todos ubicándose, cada uno haciendo el check-in. Tenemos como unas casi 3 horas para esperar. Así que lo bueno que llevamos nuestra casa a cuestas. Podemos cocinar,
dormir, lo que sea. La chica dijo, si se duermen no hay problema, que nosotros le tocamos la puerta y le avisamos. Vamos a entrar al Atoyo a comer algo, tomar algo calentito, que se está poniendo frío, y esperar que se haga la hora para embarcarnos. Bueno, parece, ya son 11:30 la hora que supuestamente partíamos. Yo pensé que íbamos a embarcar antes, pero recién ahora están haciendo subir las filas. Así que vamos a arrancar la Atoyo, como en cualquier momento nos toca a nosotros. Diego se durmió un ratito y Estoy lo tuve cansado, que hoy anduve mucho en despertar. bici. Bueno, Toyo, ¿estás preparada para subirte a otro ferry desde México? O sea, va a ser el primer ferry de Estados Unidos y Canadá, porque desde México, para cruzar a la baja, nos subimos a la Atoyo a un ferry. Estamos adentro, estamos yendo como en una bodega abajo, pero la verdad que está súper amplio. Muy grande este lugar. Había para pagar, si uno quiere, habitaciones para dormir. No llaman habitaciones en barco, son cabinas. Pero por una hora, la verdad, nosotros dijimos menos de una hora, no vale la pena. Claro, nosotros vamos con nuestra casa. Me imagino que por ahí el que va con auto, pero igual por una hora. Bueno, así que vamos a preguntar ahora si se puede bajar, si hay algún lugar para recorrer o algo, para conocer el barco. No free shop porque no hay frontera. A donde vamos todavía es Alaska, pero para ir a chusmear. Nos mandamos de guapo porque no encontramos a nadie para preguntarme, que quedamos solos ahí abajo. No sé si abandonaron el barco y nos mandaron solos, pero nos mandamos acá estas escaleras que supuestamente vamos a ir para arriba. Creo que el barco está moviendo. O yo me estoy moviendo. Se siente que está encendido, pero es muy grande para que se sienta algo. Bueno, y ahí hay un mapa, tipo el Titanic, de cómo está todo el barco, pero esa puerta nos metimos y se trabó, o sea, no podemos salir, así que vamos a subir a ver si encontramos a alguien y a dónde llegamos y si después podemos volver a la Atoyo. ¿Estamos ya en el tercer piso? Sí, no sé, yo ya no sé cómo volver a la Atoyo y en la Atoyo está. Bueno, pero es bajar, amor. Ahora veremos. Ya tenemos ahí el mapita. Ahí hay uno durmiendo por ahí. Y miren acá. Creo que ahí podemos salir afuera. Vamos a ver. Encontramos la salida afuera. Miren, se está moviendo. Despacito estamos saliendo. Esto es gigante. Estamos bien altos, ¿eh? Impresionante. Estamos muy altos. Esto es gigantesco. Acá hay toda una zona con un comedor, con restaurantes, si uno quiere comprar algo para comer. O imaginen los que vienen en moto y eso, estos lugares está buenísimo. No se ve mucho porque está oscuro, pero seguimos un cartel que decía Solarium. Para nosotros es un lugar para broncearse. Pero no, es la proa. Si muestro para allá no se ve nada. Estamos en la proa del barco arriba. Y como la parte está abierta y hay reposeras para acostarse, que de día debe ser increíble, todas esas lámparas rojas que se ven son calefactores. Muy bueno, todo el mundo está acá durmiendo calentito, pero al aire libre. Ya estamos de nuevo en la Atoyo, acostados por 10 minutos porque ya está llegando. Pero resolvimos bajar, por el ascensor. El ascensor decía que se podía, así que evidentemente se podía subir por la escalera, pero había que bajar por el ascensor. Pero lo importante es que estamos en la Atoyo con Abby.